Hola, ¿qué tal, amada iglesia? Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta tarde? Disculpen que nos conectamos un poquito después de la hora programada. Estábamos aquí haciendo unas reparaciones técnicas. Estamos totalmente en vivo en nuestra página oficial de Manantial de Vida. Nos pueden seguir en sus páginas de redes sociales. También les invitamos a que puedan suscribirse en la página de YouTube. Estamos mandando el link para que puedas ver esta transmisión o puedas compartirlo el día de mañana. En YouTube no está en vivo, quiero aclarar, solamente estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook, pero siempre subimos todo lo que hacemos en Facebook a la página de YouTube para que puedas verlo. Y bueno, también te invitamos a que puedas visitar nuestra página web que acabamos de crear, www.manantialdevidaags.wixsite.com/MDB Aguascalientes. Estamos completamente en vivo y pues bueno, el día de hoy tenemos una dinámica especial para cada uno de ustedes. Como bien saben, estamos iniciando lo que es Semana Santa y tenemos algunas actividades y queremos compartir con ustedes. Y bueno, y es que estos días tendremos algunas actividades muy especiales. El día de hoy iniciamos con una mesa de diálogo y vamos a hablar acerca de lo que es el arresto de Jesús. Para eso tengo algunos amigos invitados que quiero que podamos presentar en esta hora. Y bueno, quiero iniciar presentando a nuestro hermano Ricardo Michel Cruz Arroyo, director del grupo de alabanza de la iglesia Manantial de Vida. Así es, bueno, un placer estar aquí en esta tarde. Vamos a tener una plática muy interesante. Vamos a estar dando opiniones aquí mis compañeros. Entonces, no se desconecten, quédense aquí a esta plática. Así es, y bueno, también nos acompañan dos de nuestros diáconos de la iglesia Manantial de Vida, hermanos por cierto, y hasta se parecen, se los voy a presentar. Y bueno, estamos aquí en vivo con nuestro hermano Jesús Esparza y nuestro hermano Juan Ángel, adelante. Pues buenas tardes, Iglesia Manantial de Vida, tú que nos estás viendo en tu casa. Buenas tardes a todos los demás hermanos que están también sintonizando esta enseñanza. Te invito a que te quedes, a que te conectes, a que invites a más para que puedan aprender un poco más lo que fue el arresto de Jesús y poder estar aquí alimentándonos unos a los otros, y será de bendición para tu vida, créemelo. Dios te bendiga. Buenas noches, Iglesia Manantial de Vida. Es un placer, es un gusto estar aquí reunidos con la intención de llevar la palabra a sus casas. Realmente es algo nuevo para nosotros, estamos contentos, emocionados, y saludos para todos mis hermanos, los pastores, Pastor Gerardo, Laura, todos mis hermanos de la Iglesia Manantial de Vida, saludos, y esperemos que se lleven buena enseñanza de esta discusión que vamos a tener, de este tema, de esta plática. Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a iniciar con esta plática. Bueno, queríamos hacer originalmente un debate, pero después cambiamos la dinámica. Con respecto, quisimos hablar acerca del tema del arresto de Jesús. Y como bien saben, el día de hoy inicia lo que es la Semana Santa Fuerte o Mayor, que le llaman, donde es el proceso desde que Jesús es arrestado hasta que Jesús resucita. Como bien saben, para nosotros como hijos de Dios, el día más importante es el día que Jesús resucitó, que es el domingo de resurrección, pero queremos llevar a cabo todos los acontecimientos que pasaron durante el proceso en que Jesús fue arrestado, en el proceso en que Jesús murió, y pues vamos a platicar en esta hora sobre esto. Y pues bueno, antes que nada queremos dar la palabra a nuestro hermano Riquis para que pueda platicarnos un poquito acerca de lo que él pudo investigar en esos acontecimientos. Así que estamos contigo, Riquis. Muy bien, bueno, voy a destacar ahorita un punto nada más. Y básicamente son dos en uno. Les voy a dar ahorita un 2 por 1. El primero es que antes de que se acuerda Judas traicionar a Jesús, pasa un acontecimiento interesante. Y ese acontecimiento es en el que Jesús es ungido en Betania a través de una mujer. Jesús estaba en casa de Simón el leproso, y en ese momento cuenta la Biblia que entra una mujer y unge a Jesucristo. Entonces dice la Biblia que empiezan a murmurar sus discípulos acerca de este asunto, acerca de esta situación. ¿Por qué? Porque el perfume que se había derramado en Jesucristo era un perfume muy muy caro, ¿no? Y los discípulos comenzaron a preguntarse más que nada a comentar acerca de por qué ese desperdicio, ¿no? Para empezar, ya ahí me suena una ofensa muy grave de parte de los discípulos con Jesucristo, en pretender que es una ofensa ungir con un perfume
caro a Jesucristo, y en lo personal pienso que era lo menos que se merecía Jesucristo. Ahora, ¿por qué hago referencia a este punto? Porque dice la Biblia que enseguidamente después de ese acontecimiento, Judas, acuerda traicionar a Jesucristo. Entonces vemos la historia que ungen a Jesucristo con un perfume caro. En especial Judas se cuestiona el por qué desperdiciar ese perfume tan caro, ¿no?, cuando se podía dar a los pobres. La Biblia cuenta que Judas era el tesorero, entonces él tomaba dinero de ahí, de la tesorería, ¿no? Y dice la Biblia enseguida que en ese momento Judas decide traicionar a Jesucristo, que Satanás entra en Judas y él decide traicionar a Jesucristo. Va con los principales sacerdotes, con los principales religiosos, y él hace un acuerdo, hace un trato, y los sacerdotes dicen, ok, te vamos a dar dinero. Entonces Judas le parece bien, y dice la Biblia que a partir de ese momento él buscaba la manera de traicionarle. Entonces es algo bien interesante. Yo pienso que fue algo que a Judas le molestó. Yo creo que es como que la gota que derramó el vaso en Judas, porque se molesta porque ese perfume se pudo haber vendido por un gran precio. Entonces el corazón de Judas es claro, es evidente que estaba en el dinero, ¿no? Entonces se molesta a Judas, y a partir de ese momento dice, bueno, entonces vamos a sacarle beneficio a Jesucristo de alguna forma, por decirlo de alguna manera. Entonces se acuerda traicionarlo por 30 monedas de plata. Entonces ese es el punto que ahorita quiero destacar, partiendo de aquí. Bien. Muy bien. Yo creo que vamos a dejar también la palabra a nuestros otros hermanos, y después vamos a entrar un poquito más en profundidad acerca de estos temas. Y bueno, dejamos la palabra a nuestro hermano Jesús Esparza. Sí, bueno, pues muy interesante lo que nos comenta nuestro hermano Ricardo sobre cuál fue el antecedente o por qué Judas decidió traicionar a Jesucristo, ¿verdad? Al fin y al cabo fue por unas monedas, 30 monedas de plata, que decidió traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy interesante esa introducción que nos da nuestro hermano Ricardo. El día de ayer, después de que fue lo que es el servicio que también nuestro hermano Ricardo nos compartió, nos comentaba nuestro hermano Ebenezer de esta mesa de diálogo en donde íbamos a hablar de la crucifixión de Jesús, de cómo murió. Entonces me empecé a dar la tarea de investigar un poquito en base a cuestiones científicas, en donde especialistas, donde doctores empiezan a determinar la muerte de Jesucristo, y encontramos cosas asombrosas del cual te pido que no te despegues, porque te vas a dar cuenta de lo importante, te vas a dar cuenta del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí, para que fuéramos salvos. Entonces, pues con esta introducción te dejo, en donde te quiero decir que la crucifixión era el método más cruel que existía en esos entonces para hacer morir a una persona. Entonces, créemelo que es algo que te va a ayudar mucho el que te quedes con nosotros, porque vas a entender, vas a comprender y vas a conocer muchas cosas de las cuales pasó nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Hermano Juan Ángel. Ok, nuevamente Dios les bendiga, hermanos. Un poquito antes de lo que nos comentaba nuestro hermano Ricky y nuestro hermano Chuy, quiero hacer a manera de resumen lo que fue la llegada de Jesús a Jerusalén, que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y fue un acontecimiento muy importante, porque si nos damos cuenta, bueno, en la escritura nos enseña que cuando Jesús entra a Jerusalén, él entra montado en un asno, en un burro que jamás había sido montado. Por esa razón, pues Jesús entra, y al momento en el que él va en el camino de Jerusalén, pues la gente va gritando, va aclamando a Jesús, reconociendo que él era el Salvador. Y hubo un momento en el cual ahí estaba gente, judíos, maestros de la ley,
y le hacen algunos comentarios a Jesús y le dicen: Maestro, haz que la multitud calle, que deje de decir tu nombre, de decir que eres el Salvador. Y Jesús hace un comentario muy importante que creo que esto hasta la actualidad pudiera ser válido. Dice que si ellos callan, las piedras hablarán. Creo que eso es algo muy importante, en el cual es un mensaje para nosotros también, de que son tiempos importantes en los cuales nosotros como hijos de Dios no debemos de parar y debemos de llevar el mensaje en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, en nuestros trabajos, a donde quiera que nos encontremos. El mensaje debe de estar siempre en nuestro corazón y en nuestra boca. Y yo creo que, bueno, como a manera de introducción, esta es a manera de introducción mi comentario, y ahorita seguimos con este tema. Muy bien, pues bueno, gracias a todos por la información que han recopilado. Y bueno, es muy importante que tú sepas que si tienes alguna pregunta que quieras hacer, puedes hacerla en los comentarios de esta transmisión, y bueno, estaremos tratando de responder a esas preguntas o esas dudas que tienen cada uno de ustedes. Y bueno, en sí, yo creo que el tiempo que Jesús pasó desde que fue arrestado hasta que fue su muerte, yo creo que fueron los tiempos más críticos de la vida de Jesús sobre la tierra. Yo creo que los primeros 30 años fue su preparación, después vemos que son los 3 años y medio de ministerio de Jesús, pero yo creo que estos últimos días, los últimos 3, 4 días de su vida, antes de su muerte, creo que fueron los momentos más trágicos o más difíciles que nuestro Señor Jesús pudo tener aquí en la tierra, ¿no? Y a mí algo que me asombra es cuando Jesús está en el Getsemaní y dice: Padre, yo creo que estaba viendo tanta agonía, tanta dificultad, y decía: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. Yo no puedo imaginar el gran peso que Jesús estaba cargando en sus hombros para que pueda exclamar: Jesús, si puedes, quita de mí esta copa. Pero lo más importante, vemos cómo se somete Jesús a la voluntad de su Padre y responde: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Bien, en esta hora algo que me llamó la atención, que nuestro hermano Jesús Esparza estaba comentando, y quiero iniciar con él en esta hora, es que es algo que él nos dice, es de que la muerte de Jesús, la forma en que murió, amigo, estando en la cruz del Calvario, es la forma más trágica que había anteriormente, ¿no? Esto me hace pensar que es como si ahora habláramos de la silla eléctrica, habláramos de la inyección letal. Bueno, a diferencia que la inyección letal, creo que evitas el dolor, ¿no? Así es, pero te duerme. coméntanos qué fue lo que para ti te asombró, o qué es lo que nos compartes. Sí, es correcto lo que comentas, deben ser, en donde en esos tiempos lo que es el Imperio Romano venía ya de varias guerras, entonces ellos ya estaban acostumbrados a hacer tales maneras de matar ahora sí que a sus oponentes, que imaginación no les faltaba. Entonces, al momento de estar investigando lo que fue la muerte de Jesucristo, nos damos cuenta del método de la crucifixión. Más adelante traigo unos puntos en donde ellos, y ahorita científicamente tenemos la manera de comprobar, en base a los estudios que se han hecho, cómo fue el sufrimiento de Jesús. Fue tal sufrimiento que derramó hasta la última gota de sangre que tenía. Fue tal sufrimiento que al momento que le clavaron las manos, que le clavaron en los pies, rompieron tendones medios y nervios medios, que hacía que su dolor fuera no nomás en esta parte o en la parte de los pies, sino era en todo su cuerpo. En todo su cuerpo era tal dolor, desde que también le insertan la corona de espinas, toca unos nervios en la cabeza que hace que el dolor baje de la cabeza hacia el cuello y hacia la espalda, y eran dolores tremendos. O sea, realmente el martirio que los romanos querían ocasionar con la gente que moría en la cruz era un martirio impresionante. Vemos que la forma que ellos no sé cómo decirlo, de una forma pues cruel, sí, que ellos podían optar para matar a los asesinos. Así es. Y era la forma que ellos asesinaban a Jesús. Y para mí es importante, o es más bien asombroso ver cómo nuestro Señor Jesús soportó tanto dolor. Porque yo creo que otro ser humano no sé si hubiera aguantado todo el dolor que Jesús pudo soportar en el proceso de la cruz, en el proceso del martirio, ¿no? Hermano Ricky, ¿usted qué piensa acerca sobre
acerca de este tema? Pues yo creo que cabe mencionar que el sufrimiento de Jesús comienza desde mucho antes, ¿no? Si bien la parte de la crucifixión tal cual como es, fue uno de los procesos más dolorosos, pero la Biblia hace mención que desde que Jesús estaba orando en el Getsemaní, Jesús ya estaba sufriendo en cierta forma, ¿no? Tanto así que exclamaba al Padre que si le podía pasar esta copa. Entonces vemos la historia que dice, pero que no se haga la voluntad mía, sino la del Padre. Entonces vemos la obediencia de Jesús, pero también vemos su sufrimiento. De hecho, hay una palabra que aprendí de un amigo psicólogo, y él mencionó esta palabra, se llama somatizar. Entonces, ¿qué significa esto? Somatizar significa que cuando la parte almática, cuando la parte sentimental está sufriendo, hay un daño en tu alma, en tus sentimientos, esto se ve reflejado en tu cuerpo. Y ahora, ¿cómo lo vemos reflejado en el cuerpo de Cristo? Que cuando Jesús estaba sufriendo en el alma, de hecho, Jesús mismo de su propia boca expresa diciendo, estoy triste hasta la muerte. Entonces vemos un estado sentimental de Jesús un poco quebrado, quizás un poco sufriente, la verdad. Entonces su cuerpo empieza a somatizar, es decir, toda esa parte de angustia, toda esa parte de tristeza se empieza a reflejar en su cuerpo, y es cuando la Biblia expresa que empezaron a caer gotas de la frente de Jesucristo. Entonces vemos que el sufrimiento empieza desde muchísimo antes de la crucifixión, ¿no? De hecho, para complementar el comentario que haces, hermano Riquis, es correcto, es tanta la angustia que en ese momento estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo que el cuerpo empieza a romper los vasos sanguíneos que tenemos, pues, y es una respuesta normal, por así decirlo, del cuerpo cuando está en esa circunstancia tan fuerte de angustia, de estrés, que se produce una omatridosis, ¿sale? Que es cuando el sudor y la sangre empiezan ¿Puedes repetir el nombre? ¿Cómo se llama? Claro, se llama omatridosis. Omatridosis. Esa es la palabra científica, de médica, pues, cuando sucede que es tanto el estrés, que es tanta esa angustia, que los vasos sanguíneos rompen y la manera de salir cruzan con sudor y empieza por los poros a salir esa sangre. Entonces, imaginemos cómo estaba nuestro Señor padeciendo en esos momentos. Yo creo que es impresionante la forma que Jesús pudo padecer eso, pudo soportar tanto dolor. Ahora ya aquí nuestro compañero nos acaba de decir la palabra, ¿me la puedes repetir? Omatridosis. Bueno, yo esa palabra, omatridosis, y es bien importante porque sí, yo cuando leía que decía que empezó como a sudar sangre, sí. Son enfermedades que ocasionan el estrés, ¿no? Digo, angustia. No sé cuántos de ustedes han pasado por alguna migraña terrible que no quieren que nadie les hable, que no quieren que nadie le saque plática. ¿Te puedes imaginar la presión que Jesús pudo sentir en ese momento? A tal grado que su cuerpo empezó a reaccionar de una forma diferente, y bueno, esto es algo que a mí realmente me pega un poco, porque realmente nuestro Señor Jesucristo no merecía este dolor. ¿Estamos de acuerdo, hermano Juan Ángel? ¿Usted qué piensa? Hablamos, nuestro hermano Riquis nos compartía de lo que fue el inicio del sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Nuestro hermano Jesús Esparza nos hablaba de la tortura en la cruz. Sí, pero ¿qué hay de aquello de la humillación que Jesús tuvo ante el concilio, ante el sumo sacerdote, después de que él fue arrestado en el Getsemaní, que estuvo orando, que estuvo sudando sangre? Fue arrestado y fue llevado ante el concilio, y ahí sufrió humillación. ¿Humillación de qué tipo? Fue golpeado en el rostro, lo escupían en el rostro, e incluso hasta se pudiera mencionar como burla. Fue burla, que dice la palabra, que le taparon los ojos y le pegaban y le preguntaban, tú que eres profeta, adivina quién es el que te está golpeando. O sea, esa humillación. Hablábamos del sufrimiento en la cruz, hablábamos en el Getsemaní, y ahorita lo que les comparto es la humillación que Jesús tuvo
con la gente en el concilio, que lo golpeaban, lo escupían, lo bofeteaban. Y yo creo que, bueno, si hacemos estas tres, pues podríamos hacerlo como pues, enseñanzas o castigos. Creo que, bueno, es algo en el cual es para reflexionar, que son puntos en los cuales nuestro Señor Jesucristo sufrió bastante. Yo creo que ahí nos habla un poquito a nosotros acerca de que muchas veces realmente a veces nos sentimos humillados con cosas tan insignificantes. Tan vanas. Que digo, o sea, ¿no te ha pasado lo que pasó a Jesús? A Jesús lo desnudaron, lo hicieron que desfilara por las calles desnudo, lo escupieron, se burlaban, se mofaban. Era una humillación tan terrible para él. Mas, sin embargo, yo creo que Jesús en su mente todo ese proceso pensaba, esto lo hago por amor a mi hijo. Porque él estaba pensando en ese plan de redención que tenía para con nosotros. Y algo bien importante que a mí que yo estaba investigando y quiero compartir con ustedes. Cuando recordemos el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está en el Getsemaní, vamos a trasladarnos al Getsemaní. En ese momento nuestro Señor Jesucristo está orando, sus discípulos están orando. Sabemos que llega Judas. Y bueno, Judas se dejó llevar por Satanás, vende a Jesús por monedas de plata y pasa un suceso importante. Antes de esto, esto inicia un jueves. Todo este proceso inicia un jueves en el cual fue la Pascua, se tomó donde le llamamos nosotros la Santa Cena. Y después de esto Jesús se aparta a orar con sus discípulos y es donde inicia este proceso. Entonces, para hablar un poquito del contexto, cuando está Jesús en el Getsemaní, que llega Judas, lo arrestan, vemos cómo hay uno de los discípulos que trata de defender a Jesús, ¿no? No sé si tú recuerdas, hermano Riquis, ¿quién es ese discípulo? Sí, bueno, pues el discípulo más criticado, ¿no? por toda la iglesia cristiana, y por supuesto fue ahora el apóstol Pedro, ¿no? Pues criticado, pero yo me gustaría que hicieran lo que hizo Pedro. Sí, realmente cabe destacar el punto de que fue el único discípulo que en su reacción tuvo el atrevimiento de defender a Jesús, ¿no? Dice la Biblia que él tenía ahí una espada, Pedro. En cuanto ve que llegan para arrestar a Jesús, o sea, Pedro sale al quite, por así decirlo, ¿no? Saca su espada y le mocha la oreja a una persona llamada Malco, entonces, que era siervo de uno de los sacerdotes. Entonces, criticado, pero a la vez muy loable el acto que hizo Pedro. Exacto. Y bueno, vemos el arranque que tiene Pedro. Va y trata de defender a su maestro. Pero algo que me asombra fue la respuesta que Jesús le dijo, ¿no? Le dijo, Pedro, si yo quisiera y yo le pidiera al Padre que mandara legiones de ángeles, lo haría. Y algo que yo investigué, fíjense bien, una legión romana se componía por 6,000 soldados. En aquellos tiempos una legión romana era compuesta por 6,000 soldados. Entonces, Jesús podría haber clamado a Dios y pudiera haber mandado sus legiones. Y él dice, él hubiera enviado 12 legiones. Entonces, ¿te puedes imaginar 12 legiones? Estamos hablando 72,000 ángeles que iban a venir a la disposición de Jesús para poder eliminar a todos los romanos. Pero lo que más me asombra es lo que me encuentro en Segunda de Reyes 19:35, que quiero compartir con cada uno de ustedes. Voy a compartir con ustedes este pasaje, Segunda de Reyes 19:35, y quiero que pongan atención. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Un solo ángel eliminó a 185,000 enemigos. ¿Te puedes imaginar lo que 72,000 ángeles hubieran hecho? Yo creo que sin duda lo que Jesús hizo fue por amor a cada uno de nosotros. Y algo que a mí me asombra es de que aquí está hablando, en este pasaje hablamos del ángel de Jehová. Y bueno, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era Jesús. Entonces Jesucristo mismo no tenía que depender ni siquiera de ángeles
para exterminar a los romanos. Jesucristo mismo pudo con un solo tronido de dedos poder eliminar a todos los romanos. No sé qué piensan, no sé si quieren comentar algo sobre esto. Pues hay un detalle en la Biblia ahorita que lo mencionas, hablando como de esa parte de la divinidad de Jesucristo, ¿no? En uno de los evangelios hace mención de cuando llegan a arrestar a Jesús. Jesús dice que se adelanta a ellos y les pregunta que a quién buscan, y ellos dicen, bueno, buscamos a Jesús de Nazaret, y relata la Biblia que Jesús expresa estas palabras diciendo, yo soy, y dice la Biblia que en cuanto él dice, yo soy, ellos se apartaron y cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces, una sola palabra de Jesucristo, como fue esta del decir yo soy, hizo retroceder a los soldados y cayeron en tierra. Ahora sí que como tipo de superpoder de los Vengadores, ¿no? O sea, Jesucristo expresa así y todos los soldados caen, los sacerdotes. Entonces es un detalle interesante en la Biblia que casi no se menciona, pero es impresionante. Recordemos quién es la palabra. Jesucristo. La palabra es Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y por él todas las cosas fueron hechas. Es decir, la palabra que Jesús desatase podía haberse cumplido. Es decir, lo que dice mi hermano Ricky, si Jesús con la palabra hubiera decidido exterminarlos, no ocupaba más que abrir la boca y decirlo, y hubiera pasado. Hermano, ¿ustedes qué opinan sobre este acontecimiento? Bueno, hablamos del poder de Jesús. Él conscientemente sabía todo lo que su padre le podía proporcionar, pero también vemos, por ejemplo, en la posición de Jesús como hombre. Por ejemplo, me llama mucho la atención en Lucas, en el capítulo 22, en el 52 dice, entonces… ¿Lucas qué, perdón? Lucas 22, Ajá. 52, es la Nueva Traducción Viviente. A ver otra vez para ponerlo. Lucas capítulo 22, versículo 52. Jesús realmente, él ya sabía lo que iba a suceder y él había salido del Getsemaní con pues hablábamos, estaba estresado, triste, desconsolado, y llegó el ángel a fortalecerlo, ¿verdad? Entonces cuando sale al encuentro con los que lo iban a arrestar, dice, entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. Dice, ¿acaso yo soy un peligroso revolucionario para que vengan con espada y palos para arrestarme? Les preguntó Jesús a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús realmente ya había salido del Getsemaní ya con una paz, con una calma, aunque él ya sabía que lo iban a arrestar. Y él dice, ¿acaso soy un revolucionario para que vengan con espadas, con armas? Simplemente le decía, pues aquí estoy, llévenme a donde me tengan que llevar, ¿verdad? Ahora, y yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que los romanos fueron preparados con armamento como si se tratara de un peor criminal? ¿Por qué creen? Creo que es una buena pregunta, ¿no? Yo me imagino, bueno, una de mis hipótesis pudiera ser que el Imperio Romano sabía todos los seguidores que tenía Jesús. Así es. Sabía que en una ocasión alimentó a 5,000, en otra ocasión a 4,000, sabía que había 12 discípulos fieles que seguían, sabemos que había mucha gente que estaba con él siguiéndolo. Entonces yo imagino que cuando fueron los sacerdotes con ellos, dijeron, mira, vamos a arrestar a un líder que lo sigue mucho pueblo. Entonces fue por eso que ellos dijeron, aquí ir preparados, porque tal vez vamos a ocasionar una revolución y se nos van a dejar venir a nosotros, ¿no? Esa puede ser una de mis hipótesis, el por qué los romanos iban preparados para arrestar a un hombre que jamás reaccionó mal, porque en todos los acontecimientos de la Biblia jamás hubo una reacción de Jesús, hablemos de golpe, de ira. Lo más que vemos es que se enojó y azotó las cosas en el templo, pero no vemos una reacción como de un criminal para que fueran así con él. ¿Ustedes qué piensan? Sí, totalmente de acuerdo a lo que comentas. Yo creo que sabían, bueno, entre comillas, ¿verdad?, lo que estaban haciendo, en el sentido de que iban temerosos por lo que podía pasar, ¿verdad?
Tan es así que Pedro pues le cortó la oreja a uno de ellos, comentaba nuestro hermano Ricardo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso iban en esa manera de defenderse, ¿no? Por lo que podía suceder, por todos los seguidores que traía ese gran líder que es Jesucristo. Entonces, ellos sabían de la cuestión que podían enfrentarse. Entonces, estoy de acuerdo con el comentario que hiciste. Sí, y bueno, y yo creo que también cabe mencionar, llevaban soldados romanos, pero era por la influencia de los sacerdotes, de los líderes religiosos, ¿no? Entonces ellos exacerbaban muchas cosas, ¿no? Para ellos Jesús era un hombre peligroso, ellos siempre decían que Jesús era un hombre violento, un hombre que rompía la ley, un hombre que atentaba contra el César, un hombre que atentaba contra el Imperio Romano, ¿no? Entonces yo creo que gran parte fue que los líderes religiosos ahora sí que fueron de chismosos a decir que ese hombre era peligroso, ¿no? Entonces pues los romanos se la creyeron y pues llevaban toda la seguridad posible, ¿no? Así es. Sí, yo creo que estaban preocupados los romanos, asustados por lo que podía acontecer en este arresto con Jesús. Y bueno, algo que también yo quería compartir con ustedes era la forma en el cual nuestro Señor Jesucristo, en las últimas horas que Él pasó, ¿no? Y quiero compartir esta información con cada uno de ustedes, mientras que aquí hacemos algunos ajustes. Pero bueno, esta información que queremos compartir es la siguiente. Jesús, aproximadamente el día jueves, a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde, Jesús estuvo tomando lo que es la cena del Señor. La última cena. Este fue el proceso de iniciar, vamos a hablar desde el jueves. Jesús estaba tomando la cena del Señor a las 6 de la tarde. Ahora, a las 8 de la noche, más aproximadamente, Jesús dio el último mensaje a sus discípulos. Más o menos el proceso que duraba esta tradición para ellos era un proceso que tardaba 1 hora 45, 2 horas. Entonces a las 8 de la noche aproximadamente es cuando Jesús dio este mensaje. Y bueno, a las 21 horas, que es las 9 de la noche, fue cuando Jesús va al Getsemaní. Va al Getsemaní, inicia con un proceso de oración, y vemos aquí el proceso cuando hablaba nuestro hermano Jesús Esparza, cuando Jesús en este proceso empezó a expirar lo que es sangre. Así es. Y bueno, ¿nos repites la enfermedad tan rara que dijiste? Sí, se le conoce médicamente como omatridosis. Omatridosis. Este proceso sucedió entre las 9 y 10 de la noche del mismo jueves. Ahora, a las 11 de la noche es a la hora que Judas va y entrega al Señor. Aproximadamente a las 11 de la noche. De acuerdo. Es cuando Judas va y con un beso dice que él marca para que los soldados pudieran ver quién era Jesús. Y es a la hora que arrestan a Jesús. Entonces, creo que sin duda es impresionante este proceso que inició. Todo empezó el jueves. Yo no sé si Jesús, cuando amaneció ese jueves, más bien sí sé, Jesús ya sabía que ese día iba a iniciar su proceso difícil. Por eso prepara la última cena, por eso prepara en ese que llaman el aposento alto, donde va y lo pide para tener la cena. Y vemos este proceso que Jesús empieza a iniciar el día jueves. A las 11 de la noche arrestan a Jesús. A las 12 de la noche los discípulos abandonan a Jesús. Aquí vemos el proceso cuando se llevan a Jesús y los discípulos van y se esconden, ¿no? Yo no sé a qué horas es. Bueno, la Biblia dice que es antes de que el gallo cante, que fue cuando Pedro traiciona, o más bien no traiciona, sino Pedro niega a Jesús. Entonces, a la 1 de la mañana, estoy dando alguna información de tiempos. A la 1 de la mañana Jesús es llevado a casa de Anás. Aquí vemos en Juan 18:12 que dice: los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a la casa de Anás. Esto aconteció a la 1 de la mañana.
Entonces todo el proceso lo hicieron de noche. Y aquí mi siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que este proceso lo hicieron de noche? Bueno, una de las razones por la que hacen todo esto de noche era precisamente porque tenían miedo de la gente. De hecho, la Biblia relata así literalmente que quisieron hacerlo de esa forma porque temían de la gente, temían de que el pueblo pudiera reaccionar de una manera quizá violenta, ¿no? Y eso obviamente en aquellos tiempos no convenía a nadie. Entonces esa es creo que la mejor probabilidad de que por eso lo hicieron de noche. Sí. Nuestra pastora está aquí en línea, está aquí comentando. Y bueno, nuestra pastora comenta lo siguiente, y es cierto lo que ella dice. Dice, me pregunto también, ¿dónde estaba toda la multitud que lo aclamaba y alababa cuando entró en un pollino? ¿Se acuerdan cuando Jesús entra en un pollino a la entrada triunfal? Toda Así la es. gente, ¿no?, que aclamaba. ¿Cómo lo aclamaba? ¿Dónde estaba cuando preguntaron a quién querían, si a Jesús o a Barrabás? ¿Dónde estaba esa multitud? Y argumenta y dice, qué triste se me hace esa actitud que hoy mismo en día continúa. Y es cierto, muchas veces seguimos negando a Jesús o aclamando otras cosas que no es Jesús, ¿no? ¿Y dónde estaba esa gente? Sí, de hecho, la Biblia narra que cuando llegan a arrestar a Jesús, llega un punto donde todos salen corriendo, ¿no? O sea, y dice la Biblia que literalmente todos. De hecho, la Biblia da un dato muy curioso, muy extraño. Honestamente no sé por qué lo da, pero habla acerca de un joven que hasta sale desnudo corriendo, ¿no? La Biblia aún da ese detalle y es muy interesante porque al final de cuentas todos salieron corriendo y pese que eran 12 hombres que estaban íntimamente ligados a Jesucristo, por así decirlo. Eran sus discípulos, o sea, no cualquier persona tenía ese título, ¿no? Discípulo de Jesucristo. Y yo creo que muy acertado el comentario de la pastora. Muchas veces pasa lo mismo con los cristianos hoy en día, ¿no? Profesamos a Jesús, decimos que somos sus discípulos, que somos hijos de Dios, y cuando vienen las situaciones difíciles, los cristianos desaparecemos, ¿no? Entonces, creo que en cierta forma se sigue repitiendo, pero tengo la esperanza de que los cristianos podamos resaltar las enseñanzas de Jesucristo, resaltar la persona de Jesucristo, sobre todo en los momentos difíciles, que es donde realmente se necesita mostrar a Jesucristo en nuestras vidas. Así es, y pues bueno, realmente sí es triste. Yo me hacía esa pregunta, ¿dónde estaban? ¿A cuántos Jesús no alimentó? ¿A cuántos Jesús no sanó? Miles. Nomás en una ocasión dice que alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños. ¿Dónde estaba toda esa gente que cuando van y preguntan a quién quieren, a Jesús o a Barrabás, la gente exclama, queremos a Barrabás? Y es ahí donde digo, wow, creo que en estos tiempos a veces pasa lo mismo. A veces negamos a Jesús, no a lo mejor lo hacemos de esa forma que lo hicieron ellos, pero a veces en nuestra manera de comportarnos y de actuar como hijos de Dios, actuamos como actuó ese pueblo malagradecido. Porque no tiene agradecimiento en su corazón. Si fuera un pueblo agradecido, hubieran hecho todo lo posible para sacar o haber dicho, suelten a Jesús. Mas, sin embargo, yo también creo que Jesús sabía que iba a pasar esto. Porque sabía que Él tenía que morir. O sea, Él vino con un propósito. Y el propósito que Jesús vino fue a morir por nosotros. Así es. Entonces, wow, eso también a mí me impresiona. Quedamos a la 1 de la mañana. Ahora, a las 2 de la mañana es llevado Jesús a casa del pontífice Caifás. Y en Mateo 26:57 dice lo siguiente. Vamos a compartir, dice, los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Es decir, ya tenían todo el complot organizado, ya sabía qué equipo iba a ir a arrestar a Jesús, ya sabían quién iba a estar con Caifás, iba a iniciar el juicio. Ahora, lo hicieron de noche, porque seguramente de día los seguidores iban a lo mejor a reaccionar, posiblemente. Y lo trataron de hacer de noche para que no se dieran cuenta lo que estaba pasando. Ahora, lo hicieron de noche también, porque recuerden que los que aprendieron a Jesús
no fueron soldados romanos. Así es. Los que aprendieron a Jesús era gente que el Sanedrín había enviado para arrestar a Jesús. Si lo hubieran hecho de día, seguramente los romanos hubieran impedido que hubiera pasado esto para no perder el control en la ciudad. De acuerdo. Los romanos hubieran dicho, hey, no hay que hacer desorden, nosotros tenemos que rendir cuentas a nuestro emperador. Y ellos les, voy a hacer una expresión un poco fuera de lo común, les valía si ellos querían arrestar o no a Jesús. Para ellos Jesús no había cometido ningún crimen para ellos arrestarlo. Entonces el Sanedrín, ellos vieron que si lo hacían en la hora que iban a estar solamente iban a estar los romanos, iba a ser un impedimento para poder arrestar a Jesús. No sé, hermanos, ¿qué opinan ustedes? Comenten. Bueno, quiero hacer mención acerca de estos líderes religiosos, de estos ancianos. En la Biblia narra que cuando Jesús es presentado ante Pilatos, Pilatos estaba interrogando a Jesús, ¿no? Y tienen un diálogo ahí. Y Pilatos sale y dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre, júzguenlo ustedes conforme a su ley. Pero estos tipos expresan algo demasiado malvado para mí. Dicen esto, es que a nosotros no se nos permite dar muerte a un hombre. Entonces ya la intención inicial era precisamente dar muerte a Jesucristo a como dé lugar, ¿no? Entonces por eso el complot desde el principio fue ese, ¿no? Matar a Jesús a como dé lugar. Y qué maldad tan grande para hacer todo un plan. Ahora sí que quizá aquí inició el crimen organizado, ¿no? Empezaron a organizarse para planear un crimen a final de cuentas. Matar a un inocente no es un detalle menor. Matar a una persona que no ha cometido un delito conlleva muchas cosas, injusticia, ilegalidad en el proceso. Entonces creo que fue terrible este acto de parte de los líderes religiosos. La intención fue siempre matarlo a como dé lugar. Hermano Juan Ángel. Pues sí, creo que a como dé lugar esto tenía que suceder. Vemos la injusticia de la gente, incluso me imagino como hipótesis de que incluso cuando decían que lo crucificaran, porque ya era cuando Pilato dice que no encuentra ninguna culpa, en ese momento empiezan a gritar que lo crucifiquen, y en ese momento, en ese momento en las fiestas, por tradición se soltaba a un preso, ¿verdad? Y en este caso decían que el que fuera libre Barrabás y que sacrificaran a Jesús. En este caso, el lugar en el cual Jesús estaba o en el lugar en el cual Barrabás tenía que ser crucificado, y pues se aprovecha estos tiempos para sueltan a Barrabás y gritan que sacrifiquen a Jesús, ¿verdad? Sí, y yo quisiera limpiar un poco la imagen de Pilatos, ¿no? Porque Pilatos a veces sí escuchamos Pilatos, sí, fue el que mandó a crucificar a Jesucristo, pero realmente la intención de Pilatos no era crucificar a Jesucristo. Él conocía que era un hombre inocente. De hecho, él precisamente saca esta costumbre de que se soltaba a un criminal. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, le suelta un criminal cada año, entonces pues les voy a soltar a Jesucristo. En sí, la intención de él, si tú lees detenidamente la Biblia, puedes ver implícitamente que su intención era liberar a Jesucristo, pero empezaron a gritar, suelten a Barrabás y a Cristo, yo creo que, crucificarle. Perdón que te interrumpa, yo creo que Pilatos decía, voy a poner al peor criminal que hay ahorita, Barrabás, para ponernos en comparación, y Pilato estaba convencido de que la gente iba a decir, no, pues suelten a Jesús, no queremos a Barrabás de vuelta. Por eso Pilatos, cuando dijo, bueno, ok, voy a hacer algo, yo creo que él estaba seguro, como dices tú, de que Jesús era inocente, y toma esta decisión pensando en que el pueblo iba a decidir que soltaran a Jesús. No sé la impresión que Pilato pudo haber tomado cuando dicen, suelten a Barrabás. Y entonces aquí es donde vemos
cuando Pilato se lava las manos y dice, bueno, si van a hacer un sacrificio, háganlo ustedes, ¿no? Sí, no, y ahora Pilatos conocía Barrabás, dice la Biblia que él era un ladrón, era como un revolucionario, pero también hay un detalle que agrega la Biblia en alguno de los evangelios y dice que había cometido un homicidio, había cometido un asesinato, ¿no? Entonces tenemos dos personas, ¿no? Uno totalmente inocente, aquel que alimentó a miles, aquel que brindó amor, que tuvo compasión, misericordia, que se atrevía a tocar a los leprosos, y tenemos a un ladrón, a un revolucionario y a un homicida, a final de cuentas, ¿no? Alguien que había atentado contra la vida de un ser humano. Ahora, entonces, es increíble esta parte. Yo les pregunto, y bueno, vamos a entrar aquí en un pequeño dilema y un debate, ¿no? De hecho, yo en la ciudad, en el estado de Indiana, me tocó dirigir una obra de teatro muy padre que hicimos, un año de preparación. Y el tema de esta obra, junto a un amigo que se está viendo, amigo Diego, te mando un fuerte abrazo, Diego Leos. Y se llamaba La perspectiva de Barrabás, esta obra. Y yo te pregunto, ¿realmente Barrabás era malo? ¿Realmente Barrabás era malo? Para mí, y empiezo conmigo y después dejo que los demás opinen, para mí, Barrabás defendía a su pueblo de los romanos. Porque Barrabás a los que mataba eran a los romanos que abusaban robando el tributo para su emperador, donde los romanos iban, violaban mujeres para satisfacerse ellos como hombres, robaban todo lo que tenían de comida, y Barrabás defendía a su pueblo. Entonces, ¿realmente Barrabás era malo? ¿Era un rebelde? ¿O simplemente Barrabás estaba haciendo justicia con su mano? Que bueno, tampoco es bueno, pero Barrabás estaba defendiendo a su pueblo. ¿Qué opinan? A ver, iniciamos con Jesús. Se llama Jesús, pero Jesús Esparza. Sí. Sí, bueno, y antes de contestar esa pregunta, se me vino otra pregunta para ti que nos estás viendo en tus casas o en tu sala o donde quiera que estés. La primera pregunta es, ¿fue justo que hayan liberado a Barrabás en vez de a Jesús? Esa pregunta te la hago a ti. Espero que me contestes, pongas tus comentarios y contestes. Ahora, yo todavía no sé la respuesta que me vas a poner en tus comentarios, pero más de uno aseguro que van a decir, no era justo. Pero entonces, ¿tenía que suceder así? Si no se cumplía el plan de Jesucristo, de su crucifixión, de su sufrimiento. Entonces, ¿por qué te hago esta pregunta? Para que nos haga pensar por qué muchas veces tú te vas a preguntar, ¿es justo que yo esté pasando esta situación? ¿Es justo que yo esté sufriendo esta situación? Posiblemente la respuesta va a ser no es justo. Pero una cosa te debe de quedar claro: los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios que tiene para nosotros sus hijos son perfectos. Muchas veces no lo vamos a entender de esa manera, pero tiene que suceder así para que se cumpla el propósito por el cual estamos nosotros, tú y yo, aquí en este mundo, para que se cumpla el propósito por el cual fuimos nosotros enviados. ¿Sale? Entonces te la dejo allí para que la analices, tú que nos estás viendo, y como comentario. Entonces, lo que me comentas de Barrabás, que si… ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿realmente Barrabás era un criminal? ¿Era alguien malo? Si lo vemos el domingo, también haciendo un poquito de antecedente, sí, el domingo que estábamos después del servicio, nosotros mismos estábamos comentando, ¿verdad? Los que me Estamos debatiendo, peleándonos. Sí, los que me conocen, pues soy peleonero. En lo secular, no es correcto, en lo secular soy contador público, entonces tenemos el carácter o tenemos la esencia y nos llaman erróneamente de ser cuadrados. ¿Qué significa esta parte de ser cuadrados? Que lo que dice ley lo tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, en las cuestiones legales así debe de ser. Si ahorita me dices, ¿era culpable o era malo realmente? Pues no sé si era malo o no, pero era culpable. Pues sí, porque estaba haciendo algo en contra de la ley, ¿verdad? Por tanto, fue encarcelado, ¿sale? Pero si vemos el antecedente que nos comentas… Era un rebelde. Exacto. Por lo tanto, fue encarcelado. Era un Robin Hood. Exacto. De aquellos tiempos, ¿no? Así es. Yo creo que se puede
poner bajo 3 contextos, ¿no? El primer contexto sería un contexto legal, ¿no? O sea, recordemos que para empezar, para los romanos son los pioneros en el derecho, ¿no? De hecho, si tú alguna vez has estudiado alguna licenciatura, lo primero que te dan es derecho romano, ¿no? Entonces los romanos eran muy amantes de las leyes, eran muy amantes de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bajo el contexto de la ley romana, por así decirlo, pues sí, era como un proscripto de la ley, era un rebelde, era un revolucionario y un homicida, ¿no? Ahora, bajo el contexto de la ley moral de Dios, pues sí, la Biblia dice que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Entonces la Biblia habla de que él cometió un homicidio, ¿no? Ahora, lo otro sería donde a lo mejor es más rescatable quizás la posición de Barrabás, ¿no? Bajo el contexto de que era un patriota, por supuesto que era un patriota, era alguien que amaba su país, por supuesto que amaba su país, era alguien que le molestó las injusticias romanas, por supuesto que sí, era alguien que se molestó por las injusticias romanas y sobre todo que se atrevió a hacer algo para beneficiar a su pueblo. Entonces, bajo ese contexto, pues muy loable las acciones de Barrabás, ¿no? O sea, un ejemplo, como patriota, pues puede ser un ejemplo. Sí, realmente, bueno, te dejo esto en casa, no sé tú qué opines. Barrabás realmente era malo. Bajo el contexto del Imperio Romano era un asesino porque asesinaba a romanos. Para el contexto del pueblo de judío, ¿quién era Barrabás? Era un defensor, era alguien que los defendía, ¿no? Y bueno, los dejo con esto, no voy a juzgar, ni a criticar, ni a opinar, pero bueno, los dejo a ustedes que ustedes opinen. Si tienes alguna opinión, manda, coméntanos, estamos aquí viendo tus comentarios. Saludos a los que se conectaron, saludos al hermano Camarillo, saludos a nuestro hermano Joel, saludos a nuestro hermano Israel Mijangos, saludos a nuestra hermana Naomi Vázquez, saludos a Santi Valdés, a Rubén, saludos a nuestro pastor Martina Sal, familia Esparza Ojeda. Mis papás. Saludos. Bueno, saludos a todos los que están conectados y bueno, en este tiempo de debate o de plática, de mesa de diálogo, como lo quieras llamar, puedes hacer tus preguntas, tus comentarios, opina. Puedes opinar aquí y decir qué es lo que piensas tú acerca de esto, ¿no? Pero bueno, nos salimos un poquito del tema, estábamos con Jesús, empezamos a hablar de Barrabás, pero es lo que me encanta de las mesas de diálogo, que a veces podemos expandirnos en otros temas, ¿no? Y regresemos a Barrabás cuando está frente al pueblo. En un lado está Barrabás, en otro lado está Jesús, está Pilato como juez y dice al pueblo: ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o Barrabás? Barrabás. Y la gente dice Barrabás. Sueltan a Barrabás. Jesús dice: bueno, pues hagan como ustedes quieran hacer con él, yo me lavo las manos. Y entonces inicia el proceso de sufrimiento de Jesús. Este es el proceso del arresto de Jesús. Ahora, volvemos a recapitular. A las 6 de la tarde, el Señor Jesús estaba tomando la Santa Cena. Recuerden que a las 12 de la noche o a las 11 de la noche es entregado por Judas. A la 1 de la mañana es llevado a casa de Anás. A las 2 de la mañana a casa de Caifás. A las 3 de la mañana Pedro niega al Señor 3 veces. Ahora, fíjate que te voy a decir algo. Jesús hizo antes de que el gallo cante 3 veces. Muchos piensan que era literalmente que un gallo iba a cantar y ¿qué? No. En ese tiempo los romanos tenían una tradición que en las primeras 3 horas de la mañana del día ellos hacían un toque, no sé qué instrumento usaban, trompeta, no sé qué hacían, y ese toque era para anunciar las primeras horas del día. A la primera hora del día era el primer toque, a la segunda hora del día era el segundo toque, a la tercera hora del día era el tercer toque. Entonces dice, antes de que el gallo cante 3 veces, Jesús estaba refiriendo antes del tercer toque que diera el pueblo. Y aquí fue donde inicia esto.